Muy buenas tardes a todos los presentes. Soy el doctor Roberto Gutiérrez Gómez, especialista en nefrología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente ejerzo la jefatura de residente en el Hospital Universitario Fundación Favaloro. En primera instancia quiero agradecer al Grupo de Cuidados Críticos de Ecuador por esta gran iniciativa y por la invitación a la charla, con el fin de ponernos al día en las últimas actualizaciones acerca de ciertas condiciones que se asocian a los pacientes con infección por coronavirus 2019. En particular, desde mi especialidad, hablaré sobre la falla renal aguda asociada a estos pacientes con COVID-19. Inicio mi charla con un mensaje de una editorial de un inmunólogo español que fue publicado hace 2 o 3 semanas, en el cual refirió que el coronavirus 2019 ha demostrado que todos somos parte de un mundo pequeño donde la difusión de enfermedades contagiosas es inevitable. En cuanto el temario que vamos a compartir, van a ser desde conceptos actuales en la injuria renal aguda, su epidemiología, sus mecanismos fisiopatológicos, la asociación que existe entre el riñón y el COVID, las terapias de soporte extracorpóreo que actualmente se encuentra disponible y las últimas recomendaciones actuales. En primera instancia debemos tener presente los conceptos actuales de la injuria renal aguda, que es el término recomendado y aceptado por las guías internacionales, en particular las guías CADIGO. Tener presente que la injuria renal aguda es un síndrome con diversas etiologías y procesos fisiopatológicos. De por sí, la injuria renal aguda es una respuesta inflamatoria, lo cual puede afectar a otros órganos. Desde el punto de vista epidemiológico, sus estimaciones de prevalencia rondan entre un 2 al 60%, y esto va a variar según la población estudiada, dado de que puede variar la incidencia y prevalencia en los pacientes que se encuentran hospitalizados en clínica médica o en pacientes críticos. Asimismo, también va a variar mucho porque no existen criterios de forma universal y específicos para poder categorizar de forma muy temprana la injuria renal aguda. En este gráfico tomado por Saudi en un paper que fue publicado el año anterior, en el cual observamos que la injuria renal aguda puede o no iniciar con la condición que la conllevó. En este gráfico, en el cual tomamos referencia a sepsis, que una vez instalada la injuria renal aguda, puede tomar varias direcciones. Puede recuperarse de forma espontánea y esta a su vez tener una completa recuperación y haber pasado desapercibida sin ninguna complicación a posteriori, o tener una recaída, o tener una recuperación parcial de su función, no tener ningún tipo de recuperación, y o progresar de enfermedad renal aguda, y o asociarse a la mortalidad en este paciente. En este gráfico tomado de Ronco en el año anterior, podemos observar la gran diversidad de procesos fisiopatológicos que pueden asociarse con la injuria renal aguda, desde la falla cardíaca, desde la cirugía cardiovascular, shock en sus distintas clasificaciones, sepsis, la microangiopatía trombótica, toxinas, las enfermedades glomerulares, la enfermedad misma renal crónica, cáncer, obstrucción y preeclampsia. Dada esta diversidad de procesos fisiopatológicos, los conceptos universales acerca de los valores que tomamos de referencia de creatinina son poco fidedignos para poder categorizar la etiología de la ira. Es por ello que en el año 2016 se reunieron un grupo de expertos en la materia, en el cual conformaron el grupo de ATKI 2016, con el fin de poder realizar un consenso acerca, en primera instancia, de la terminología para poder interpretar a la injuria renal aguda. Y asimismo, también para poder unificar criterios con el objetivo de tener una clasificación diagnóstica lo más cercana posible para poder detectar de una forma temprana a la injuria renal aguda. Esta iniciativa se debió a que años previos venían publicándose en una forma importante la lesión renal aguda en distintas, tanto en población que se encontraban hospitalizadas en sala de clínica médica y o en pacientes críticos, el cual se relacionaba con una alta mortalidad y morbilidad. Es por eso que este grupo dividió o recomendó
dividir a la injuria renal aguda en 3 estadios en cuanto al tiempo. Menos de 7 días, la injuria renal aguda per se; de 7 a 10 días, la enfermedad renal aguda; y más de 90 días, la enfermedad renal crónica. Sin embargo, meses posteriores a esta publicación, se realizaron algunos estudios en el cual se evidenciaron que este tiempo de 7 días de interpretar la injuria renal aguda dentro de los primeros 7 días era un tiempo muy tardío, se asociaba con mayor mortalidad, por lo cual el paciente seguía siendo vulnerable a padecer la injuria renal aguda. Por lo cual, las guías internacionales CADIGO, que son las guías internacionales por lo general de los nefrólogos, dividieron a este grupo de injuria renal aguda per se en menos de 7 días en pacientes que presentan cambios tanto en creatinina o volumen urinario en menores de 48 horas y mayores de 48 horas, para así poder detectar de una forma mucho más temprana la injuria renal aguda y así poder, indistintamente del diagnóstico, tener terapéutica, prevención y hasta probable recuperación. Sin embargo, hago 2 puntos hincapié en esta clasificación del CADIGO. Si bien está dividido en 3 estadios, 1, 2 y 3, toman en referencia 2 valores, tanto el valor de la creatinina y el valor del volumen urinario, que gracias al estudio realizado por Murogan y Kellum, hacen hincapié primero que estos valores no son arbitrarios, que estos se deben a estudios y a cálculos estadísticos previos, en el cual evidenciaron que cambios mínimos de la creatinina de 0.3 miligramos por decilitro del valor habitual o el valor basal del paciente se asociaban con mayor desarrollo de la injuria renal aguda y por ende de mayor mortalidad. Y asimismo, cambios menores del volumen urinario de 0.5 mililitros por kilo por hora dentro de las primeras 6 horas se asociaban a mayor mortalidad. Y en segundo punto, estos autores demostraron que dentro de estos 2 valores que toman, tanto la creatinina como el volumen urinario, el que tiene mayor sensibilidad y especificidad para detectar de una forma más temprana la injuria renal aguda es el volumen urinario. En segundo punto, dentro de los mecanismos fisiopatológicos que hay que tener presente, en el cual el punto de partida es la pérdida del flujo sanguíneo renal, de la autorregulación que tiene como característica el riñón. Esta pérdida va a producir una depresión de oxígeno, depresión de ATP, cambios metabólicos, los cuales inducen o provocan lesión del endotelio. Me detengo aquí para referirme de que la disfunción del endotelio es el punto de partida e importante en el mecanismo fisiopatológico de la lesión renal aguda, ya que una vez llevada esta lesión va a seguir consecutivamente con distintos mecanismos, tanto oxidativos, inflamatorios, hemodinámicos y neurohormonales. Es así que ante la lesión endotelial hay infiltración por los polimorfos nucleares, hay una activación de mecanismos de proinflamatorios, hay además de eso mecanismos por los cuales aumentan las moléculas de patrones asociadas al daño y a los patrones moleculares, en los cuales van a producir liberación de citoquinas. Esto a su vez conlleva el aumento de sustancias vasoconstrictoras y disminución de las sustancias vasodilatadoras que terminan con la hipoperfusión del segmento renal y por ello conlleva a la injuria renal aguda. Este mecanismo se le interpreta que sea hemodinámico y que sea una de las causas de la ira. Sin embargo, hay otro mecanismo, más bien de forma indirecta, en el cual, por la lesión endotelial, por la acción de las citoquinas, por la acción de estos patrones moleculares, que en el cual dañan la célula tubular, la desplegan de su membrana, estas células deterioradas se conglomeran, se unen a la proteína de Von Horsford en el espacio tubular, creando una forma de obstrucción, que es una causa de injuria renal aguda. En el tercer punto que quiero recabar es en cuanto a la epidemiología. Hay muchos artículos publicados en esta última década en el cual ninguno ha
probado de una forma significativa, estadísticamente hablando, son escasos, dado a la variabilidad de la población, dado a la variabilidad de los criterios que se usan para poder detectar a la injuria renal aguda, y además de eso, dado de que no tenemos un marcador fidedigno, un marcador que nos haga interpretar de una forma temprana a la injuria renal aguda. Sin embargo, en los reviews, el último hecho por Hoste en el año 2018, en el cual muestra que dentro de la última década pudo evidenciar tanto los resultados de la IRA en ciertos pacientes. Así, en los pacientes hospitalizados en clínica médica no críticos, pudo evidenciar la incidencia de cada 5 pacientes, uno ha presentado un episodio de IRA, asociándose a una mortalidad de un 10 al 20%. En cuanto a los pacientes críticos, aquí pudo evidenciar un poco más, que de cada 3 pacientes, 2 presentaban lesión renal aguda, sin poder tener significancia asociada a la mortalidad, debido a que en los pacientes críticos, como conocemos, la variabilidad en cuanto al diagnóstico y en cuanto a la variabilidad de los procesos que conllevan a la muerte en los pacientes críticos es muy variable. Los pacientes bajo cirugía cardíacas, un 10% asociado a la mortalidad, y por último dejan resaltando los pacientes con sepsis, de los cuales la mortalidad se asoció al 30 al 60%. Es por esto que, dada la diversidad de los procesos fisiopatológicos y en la última década, asimismo, se viene publicando mucho acerca de la relación del síndrome de distrés respiratorio del adulto asociada con la lesión renal aguda. En este estudio realizado por Darmon en el 2014, en una UCI en Francia, en el cual se incluyeron 8.000 pacientes, el grupo de Darmon dividió estos pacientes en 2 grupos. Unos pacientes en el cual presentaban distrés respiratorio severo, y otro grupo en el cual no presentaban distrés respiratorio. Y como conclusión tuvo de que los pacientes que desarrollaron distrés respiratorio severo se habían asociado con IRA en un 44%, mientras que los pacientes que no desarrollaron síndrome de distrés respiratorio se asociaban a IRA en un 27% con una P significativa. Tras estos estudios, fue necesario que en el año anterior el mismo grupo ATKI tuvo la necesidad de evaluar estas interacciones entre pulmón y riñón. Cabe mencionar que ahora a poco se viene hablando de la diafonía entre órganos, entendiéndose como diafonía la relación que puede existir tanto epidemiológica, diagnóstica, terapéutica, fisiopatológica y hasta preventiva entre entre uno y dos órganos. Pero este grupo ATKI lo que pudo evidenciar es, y recopilando todos los papers que se dieron, es que a medida que se encontraba la susceptibilidad o la injuria renal aguda establecida o la enfermedad renal, se asociaban con mayor morbilidad con el daño pulmonar. Y es ahí que podemos orientarnos a que hay un enfoque terapéutico tanto de terapia de reemplazo renal y o de forma conjunta con una terapia extracorpórea que es el ECMO. Por supuesto, retrocedo solo haciendo hincapié de que a estos estudios, que la aparición de disfunciones renales en pacientes con COVID-2019 podría explicarse por esta diafonía que existen entre estos dos grupos. El cuarto punto en cuanto al riñón y COVID, alteraciones renales, esto en sí no es nada nuevo, ya que si bien padecemos un nuevo coronavirus, pero a raíz de que ya tuvimos una pandemia en el 2005, si bien con no mucho impacto a nivel de todo el mundo, pero el grupo de Chu en China, en el cual publicaron en el 2005 las alteraciones renales asociadas al SARS que en ese tiempo se presentó. Fue un análisis retrospectivo de un solo hospital, en el cual evaluaron el tiempo de inicio desde la infección hasta el desarrollo de la IRA, teniendo como conclusión un lapso de 20 días. Dentro de los 536 pacientes que sufrieron con SARS, lo que pudieron observar de que 36 pacientes desarrollaron IRA, y que de estos 36 pacientes, 33
pacientes con SARS e IRA habían fallecido. Es por eso que la IRA de por sí es un impacto negativo en los pacientes infectados. En este análisis, en este cuadro de análisis univariado, para evaluar los factores de riesgo que para el desarrollo de la IRA en estos pacientes, pude evidenciar que el uso de inotrópicos, que el síndrome de distrés respiratorio, que la albúmina, CPK mayor de 1500 y la edad eran factores de pronóstico malo para el desarrollo de la IRA. Asimismo, que el paciente que presentaba aumento de creatinina durante su estadía hospitalaria, indistintamente de su gravedad o no, aumentaba la mortalidad. Es así que a medida que se presentó esta pandemia, el SARS-CoV-2, aproximadamente a inicios de enero, el primer grupo que pudo evidenciar las alteraciones renales asociadas a este COVID-19 fue el grupo de Lee, en el cual fue un análisis retrospectivo en 2 hospitales en la ciudad de Wuhan, China, en el cual ingresaron 193 pacientes con COVID-2019, 128 no eran graves y 65 eran graves, en el cual pude evidenciar que alrededor del 60% de los pacientes tenían proteinuria, indistintamente de la cruz, de la tira reactiva que se puede hacer en un orine spot. La hematuria se presentaba en un 45%, el aumento de la urea en un 14% y el aumento de creatinina en 10%. Sin embargo, lo que pudo además de eso evidenciar en un análisis univariado es que la proteinuria, la hematuria y el aumento de la urea no estaban asociadas con la gravedad del cuadro clínico, pero sí estuvo asociada el valor de la creatinina. Es por eso que en el gráfico inferior a la izquierda, como análisis univariado, observamos que la creatinina, que los pacientes que estaban comprometidos en su condición clínica, estaban relacionados con el aumento de la creatinina. Y en el cuadro del lado derecho, asimismo, como análisis en esta tabla, en este gráfico, pude evidenciar que la proteinuria, hematuria, la creatinina y en una alta tasa importante que la injuria renal aguda estaban asociadas con la disminución de la supervivencia del paciente. En este paper publicado hace 2 o 3 semanas, es necesario tener el conocimiento, dado que es una nueva pandemia por un nuevo virus, es tener presentes los posibles mecanismos por el cual el SARS-CoV-2 se asocia con alteraciones renales. Y es así que lo primero que debe estar presente es la presencia o el ingreso del COVID-2019 a la célula endotelial y o a la célula tubular. En segundo, el SARS-CoV-2 causa daño tubular por la infiltración de las células inflamatorias. En tercero, este cuadro va a producir una activación del complejo de ataque de membrana, produciendo necrosis, apoptosis de todas las distintas células que conforman el glomérulo y todo lo demás. Y por último, la liberación de citoquinas, que es la que va a hacer que persista el cuadro inflamatorio, del COVID-2019. Dado a esto, hace unas 3 semanas apareció el primer reporte, que es el más prometedor, para poder evidenciar las alteraciones renales cuanto al COVID. Es así que el grupo SU, del chino SU, publicado hace 3 o 4 semanas aproximadamente, en el cual realizó 26 biopsias de pacientes con COVID-2019 para analizar las alteraciones renales. Cabe mencionar de que el promedio de los fallecidos en edad era de 69 años, eran más hombres, 9 de 26 tenían signos de disfunción renal, esto entendiéndose como proteinuria, hematuria, aumento de creatinina o urea. Y ellos evidenciaron que en la microscopía óptica había daño tubular agudo, depósito de gránulos de hemosiderina, y por microscopía electrónica vieron el daño tubular hiponositario por el COVID. Y lo que más es prometedor es que por inmunohistoquímica detectaron la proteína nuclear del SARS-CoV-2, lo cual concluyeron de que esta infección por coronavirus está asociada de una forma muy importante con alteraciones renales.
Ya para ir terminando, en cuanto a la terapia de reemplazo renal, el enfoque terapéutico, para hablarlo de una forma global, ¿sí? Es que este gráfico tomado por Ronco, publicado hace 2 meses aproximadamente, es que las terapéuticas en estos pacientes debemos primero tener presentes los procesos fisiopatológicos para nosotros poder ofrecer o brindar una estrategia terapéutica. Es así que ante el mecanismo de daño de citoquinas, tener la terapia de remoción de citoquinas. Segundo, ante la diafonía de entre órganos, sea riñón, pulmón, sea riñón cardíaco, poder ofrecer la terapia extracorpórea por ECMO. Y en cuanto a efectos sistémicos, sobrecarga de volumen, alteraciones del medio interno, uremia, rhabdomiólisis, endotoxinas, podemos ofrecer la terapia de reemplazo renal en sus distintas modalidades. Ahora último se viene hablando mucho, viene tomando mucha fuerza la terapia de soporte orgánica múltiple, que en sus siglas en inglés se abrevian MOST, en el cual podemos apreciar que van desde ECO, que es la terapia extracorpórea de CO2, según cada individualizando la condición del paciente, ECMO, las ultrafiltraciones lentas, la terapia de reemplazo renal continuo en sus distintas modalidades, hemodiafiltración, veno-venoso continua, hemodiálisis veno-venoso continua, la terapia SLED, y además de eso también se pueden agregar plasmaféresis, terapia de absorbente con albúmina y no mucho más. Y desde el punto de vista nefrológico, ya haciendo hincapié que si bien es una nueva pandemia, un nuevo coronavirus, y en el cual, como ustedes pueden fijarse, la mortalidad aumenta cuando se presenta la injuria renal aguda, sin embargo, las guías internacionales y las últimas recomendaciones por parte de las sociedades internacionales es que la indicación de diálisis no varía en cuanto a su inicio, indicaciones absolutas y relativas que la debemos mantener, dado que en las últimas décadas, por estos sinnúmeros de papers publicados, el estudio LINE, el estudio START-AKI, que hace poco, el año pasado terminó el reclutamiento, el estudio IDEAL-IQ, el estudio AKIKI, el estudio VANI, en el cual ninguno de ellos demostraron un beneficio claro en cuanto al beneficio de inicio temprano o tardío para la terapia de reemplazo renal en cualquiera de sus modalidades que ejecutaron en cada uno de estos estudios. Por lo cual, la Sociedad Americana de Nefrología recomendaron hace un mes que el enfoque terapéutico debemos en primera instancia tener presentes las opciones que tenemos como terapia de reemplazo renal, que van de la terapia de reemplazo renal continua, que es la que dura 24 horas, la terapia de reemplazo renal basada en un shift, que en el cual disminuimos la carga horaria, la terapia de reemplazo renal intermitente prolongada, barra SLED, en el cual también disminuye un poco la duración de la terapia de hemodiálisis intermitente, que es la que más está relacionada con los pacientes que dializan de forma crónica, y por último es la diálisis peritoneal. El día de ayer se pudo, la Sociedad Internacional de Nefrología, pudimos tener un webinar acerca de la diálisis peritoneal de forma aguda, en el cual el grupo, sobre todo americano, en un hospital, la ciudad de Michigan, no pudo observar ni observó un beneficio ni una desventaja en cuanto a la diálisis peritoneal en relación a las otras terapéuticas, por lo cual es necesario tenerla presente como opción, que esto va a depender del grupo nefrológico y además eso de la disponibilidad del recurso humano para poder llevar a cabo esta terapia. Por lo cual, tomando en referencia las guías internacionales, las últimas recomendaciones de las sociedades importantes a nivel del mundo, es que las técnicas de terapia de reemplazo renal, sean estas continuas o intermitentes, pueden ser usadas de una forma similar como terapia complementaria, siempre tomando en cuenta de la disponibilidad, de la experiencia del grupo e individualizando el caso en sí por el paciente. Por lo cual ninguna estrategia se la debe excluir para poder ofrecerle un beneficio al paciente. Y como conclusión de esta charla,
Puedo mencionar que la injuria renal aguda, según los últimos papers, es poco frecuente en los pacientes con COVID. Sin embargo, cuando se presenta, se asocia a alta mortalidad. Tener presentes los mecanismos fisiopatológicos, punto de partida, disfunción endotelial, tormenta de citoquinas, daño directo del virus. Se recomienda vigilar la función renal en todo paciente con sospecha y con diagnóstico de COVID, y el enfoque terapéutico para la terapia de reemplazo renal, sea continua o intermitente, debe ser individualizado. Agradezco mucho por la atención, por los minutos tomados. Ante cualquier sugerencia, duda o pregunta, les comparten mi mail para que me puedan escribir sin ningún problema. Y bueno, esperando que esta pandemia sea lo más corto posible y podamos sobrellevarla. Muchas gracias.